esta clase. Hablamos de José María Arguedas. Estamos casi terminando una de las mejores obras de José María Arguedas. ¿Cuál es? Todas las Sangres. Una novela de contenido indigenista que nos demuestra, ¿no?, la discriminación que se daba a los indios en estos tiempos. Si bien es cierto, hemos ido avanzando con esta lectura, pero hemos quedado pendiente con el análisis literario. Y esto lo vamos a plasmar a través de una de las estrategias de expresión oral. ¿Cuál sería la estrategia que vamos a plantear? Panel. Y aquí están nuestros compañeros listos para compartir con nosotros este panel sobre la obra Todas las Sangres. Buenos días, chicos. Quien les habla, mi persona, Bárbara Moreno. Hoy tenemos el placer de analizar una de las obras literarias más importantes de la literatura peruana y latinoamericana. Esta es Todas las Sangres, escrita por el autor José María Arguedas. Este libro es publicado en 1964. Lleva consigo la compleja realidad cultural, económica y social del Perú. Ahora nos acompañan 5 estudiantes que nos estarán compartiendo su punto de vista y análisis sobre esta obra. Gracias. Permitamos que cada panelista se presente brevemente. Buenos días, soy la estudiante Génesis Castañeda Sánchez. Buenos días, soy la estudiante María Nava. Buenos días, soy la estudiante Meléndez Escorza. Buenos días, soy la estudiante Alexandra Alcántara Ciap. Buenos días, soy la estudiante Edad Rojas. Muchas gracias. Gracias a todas, chicas, bienvenidas. Ahora, comenzaremos con el contexto histórico y cultural de Todas las Sangres. Nava, ¿puedes hablarnos sobre el Perú de los años 60 y cómo se refleja en las obras de José María Arguedas? Claro que sí, ese es un tema muy interesante y me gustaría compartirlo con todos ustedes. Primeramente les cuento que en los años 60 el Perú experimentaba una significativa migración del campo a la ciudad. Esta migración generaba cambios demográficos y sociales profundos, con una creciente urbanización y el surgimiento de nuevas barriadas o asentamientos informales en las periferias de las ciudades. También había un creciente clamor por reformas agrarias que buscaban redistribuir la tierra y mejorar las condiciones de vida de los indígenas. Este periodo estaba marcado por una creciente conciencia en las injusticias sociales y la necesidad de cambios estructurales en la propiedad y uso de la tierra. Como todos sabemos, el Perú es un país con una rica diversidad cultural y etnia, compuesto por pueblos indígenas, mestizos, afroperuanos y descendientes de europeos. En los años 60, la identidad mestiza e indígena empezaba a ganar reconocimiento y valor, pero sin embargo aún existían profundas divisiones y discriminación racial. También frecuentemente se daba este dilema entre lo tradicional y lo moderno. La cultura indígena empezaba a ser reconocida y valorada, aunque todavía luchaba contra la marginalización. Con respecto a los conflictos políticos, entre los gobiernos militares y civiles se daba una confrontación por la búsqueda de un modelo ideal para el desarrollo del país, estos buscando el dominio de sus ideologías. Y claro, esto también repercutió mucho en José María Arguedas para así poder plasmar en sus obras esta triste realidad del Perú profundo. En la novela presenta un agudo análisis del conflicto entre las culturas andina e hispana, representada por los distintos personajes y sus respectivos valores y formas de vida. Arguedas muestra las tensiones y conflictos que surgen de la convivencia y el choque de estas dos culturas. También Arguedas nos habla de un punto muy importante y debatible, que es la explotación laboral que sufrían estos indios, reflejando así sus condiciones de vida y el trabajo de estas comunidades, dándole contexto en la hacienda y la mina, por ejemplo, en la mina Parcora y en la hacienda Esperanza y la Esmeralda. Esto lleva consigo una situación socioeconómica del Perú en aquel entonces.
También, obviamente, habla del tema de la reforma agraria y la lucha por la tierra. Esto está presente en la novela. Por ejemplo, los podemos evidenciar cuando el presidente Sar y en alianza con el ingeniero Cabrejo compran las acciones de la mina de Fermín. Estos toman posesión y permiten tomar las aguas del río La Guaymarca, lo cual los indios se oponen, ya que es la subsistencia de su día a día. También los personajes influyen mucho en la exploración, página tras página, cuando leemos el libro Todas las Sangres, ya que cada uno simboliza la fuerza del cambio y la resistencia ante las transformaciones sociales. Argueda muestra cómo las comunidades indígenas y campesinas enfrentan y se adaptan a los cambios impuestos por el desarrollo y la modernización. Gracias. Muy bien, qué buena profundización del tema. Ahora vamos a profundizar en las temáticas principales del libro. Rojas, ¿puedes hablarnos sobre los temas de identidad y mestizaje en Todas las Sangres? Por supuesto que sí. Todas las Sangres de José María Arguedas es una profunda reflexión sobre la identidad y el mestizaje en el Perú. Presenta un panorama sumamente complejo acerca de la diversidad cultural y lo que es la convivencia entre diferentes etnias y culturas, muchas veces existiendo tensiones como las que se presentó en esta obra, entre la cultura andina y la cultura occidental. Arguedas propone el mestizaje y el diálogo intercultural como una vía o una forma de crear una identidad nacional mucho más fuerte, más auténtica, a su misma vez denunciando, criticando los problemas y desigualdades sociales y luchando por un futuro mucho más justo. ¡Qué interesante! Pasemos a los personajes principales. Meléndez, ¿quiénes son los personajes centrales de la novela y qué representan dentro de la trama y el contexto social? Los personajes principales de la novela son Fermín Aragón de Peralta, que representa a la oligarquía terrateniente y criolla. Es un hacendado tradicional que se aferra a los valores y a las estructuras de poder antiguas y representa la resistencia al cambio y el miedo a perder el estatus social. Bruno Aragón de Peralta representa la modernización y la explotación capitalista. Es hermano de Fermín. Es un empresario que busca modernizar las tierras y explotarlas económicamente sin importarles cómo estén los campesinos o indígenas. Demetrio Rendón Wilk representa la identidad indígena y la resistencia cultural. Es un líder indígena que lucha por los derechos de su pueblo y por la reivindicación de su cultura. Matilde Aragón de Peralta representa la influencia de las mujeres en la sociedad y el conflicto de género. Esposa de Fermín, su personaje explota las limitaciones y roles de las mujeres en la sociedad tradicional peruana. Representa el impacto del cambio familiar social en la vida familiar. Rendón Wilka representa la fuerza de la cultura andina. Otro líder indígena que busca preservar las tradiciones y costumbres ancestrales frente a la imposición de modernidad. ¡Qué buena perspectiva de cada personaje! Ahora sabemos que José María Arguedas es conocido por su simbolismo y un lenguaje que mezcla el español con el quechua. Alcántara, ¿puedes explicarnos cómo se usa el simbolismo y el lenguaje en Todas las Sangres? Bueno, respondiendo a tu pregunta, en la obra Todas las Sangres del distinguido autor José María Arguedas, utiliza el simbolismo y el lenguaje de manera magistral para poder profundizar en la complejidad cultural y social del Perú en ese entonces. A través del simbolismo busca fundamentalmente resaltar temas como la conexión con la tierra y la explotación. En el uso del bilingüismo y el lenguaje poético enriquece la narrativa y ofrece una perspectiva auténtica de la diversidad cultural del país. Gracias. Ahora, finalmente, discutiremos el impacto y la relevancia actual de Todas las Sangres. Castañeda, ¿por qué crees que esta obra sigue siendo relevante hoy en día?
Considero que la obra Todas las Sangres hoy en día sigue siendo relevante porque aborda problemas universales y atemporales que aún afectan a las sociedades modernas. En la exploración de identidad, las denuncias de las injusticias sociales, la defensa de los derechos indígenas y medioambientales, además de la reflexión sobre los conflictos culturales, hacen que esta obra continúe siendo un referente importante para entender y enfrentar los desafíos actuales, pues la visión de Arguedas de un Perú inclusivo y justo es una inspiración para construir sociedades más equitativas y respetuosas de la diversidad cultural. Muy bien, ahora complementando también que Arguedas, a través de su narrativa, propone una visión de mestizaje cultural, en la que busca la integración y valoración de las diversas culturas del Perú. Arguedas también nos deja un mensaje para invitarnos también a la reflexión sobre la identidad nacional y la posibilidad de una sociedad más inclusiva y justa. Mencionar todas las sangres nos une y mezcla, contiene e integra nuestra diversidad. Arguedas nos deja un legado eterno, el de la revalorización y reivindicación de nuestra escultura, nuestro amor por nuestros orígenes y ser personas con mucho orgullo por nuestro país. Muy bien, chicas, gracias a todas por su información brindada. Ahora vamos a abrir el espacio para preguntas y respuestas del público. ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta que quiera realizar? Yo sí, tengo una pregunta. ¿Cómo creen que la idea de mestizaje planteada por Arguedas en la obra Todas las Sangres se refleja aún en la sociedad actual? ¿Y qué similitudes y diferencias se encuentran? Bueno, la idea de mestizaje de Arguedas se refleja en la sociedad peruana actual a través de la convivencia de diversas culturas y etnias. Aunque aún existen tensiones y desafíos en términos de reconocimiento y equidad, la identidad mestiza es una parte esencial de la identidad nacional peruana, es nuestra identidad. Las similitudes incluyen la presencia de una rica diversidad cultural y la continua lucha por la inclusión y el respeto hacia ellos entre los diferentes grupos. Sin embargo, las diferencias pueden observarse en el avance de los derechos de los pueblos indígenas y el reconocimiento legal y social que han logrado en las últimas décadas. Además, hoy en día hay un mayor esfuerzo por preservar las lenguas y culturas indígenas, algo que Arguedas defendía con fervor en su tiempo, buscando la unión de esos dos mundos. Muy bien, ¿alguien más desea realizar alguna pregunta? ¿Qué semejanzas ven entre estas situaciones de injusticias sociales que existen hoy en día en el país o en otros países? Para dar respuesta a tu pregunta, quiero mencionar que las semejanzas que incluyen persistencia de desigualdad económicas y sociales, especialmente en las áreas rurales, muchos campesinos y comunidades indígenas aún enfrentan problemas de acceso a la tierra o servicios básicos, incluso oportunidades económicas. En otros países podemos ver situaciones similares de explotación y marginalización de poblaciones rurales e indígenas, como algunas regiones de América Latina, África y Asia. Además, también existen movimientos como algunas regiones de América Latina, África y Asia. Además, también existen movimientos y políticas contemporáneas que buscan corregir estas injusticias, promoviendo reformas agrarias, derechos laborales y la protección de los derechos de los pueblos indígenas, inspirados en parte por las denuncias y visiones de autores como Arguedas. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Sí, ¿cómo interpretan la relación simbólica entre los personajes indígenas y la tierra en la novela? ¿Qué relevancia tiene esta relación en el contexto de los movimientos actuales por los derechos indígenas y la protección del medio ambiente? Con respuesta a tu pregunta, la relación simbólica entre los personajes indígenas y la tierra en la novela destaca la conexión espiritual y cultural profunda que los pueblos indígenas tienen en su entorno natural. La tierra no es solo un recurso económico, sino un elemento integral de su identidad y forma de vida.
En el contexto actual, esta relación tiene una relevancia crucial, ya que muchos movimientos por los derechos indígenas y la protección del medio ambiente se basan en la idea de preservación de la tierra y la cultura. Estos movimientos argumentan que el respeto y la protección de los territorios indígenas son esenciales para la conservación de la biodiversidad y la sostenibilidad ambiental, y que las prácticas tradicionales de manejo de la tierra pueden ofrecer soluciones valiosas a los desafíos ecológicos modernos. Muy bien. ¿Alguien más desea hacer otra pregunta? ¿Cómo piensan que podemos encontrar un equilibrio entre el desarrollo y la preservación de las culturas tradicionales en el mundo actual? Encontrar un equilibrio requiere un enfoque de desarrollo inclusivo que respete y valore a las culturas tradicionales. Esto implica políticas que promuevan el desarrollo económico sin sacrificar los derechos culturales y territoriales de las comunidades indígenas. La educación intercultural y la promoción del diálogo de diferentes culturas son esenciales para fomentar el respeto mutuo y la comprensión. Además que el desarrollo sostenible debe incorporar prácticas tradicionales de manejo de recursos, claro que incorporando lo moderno, así asegurando tanto la viabilidad económica como la preservación cultural. Gracias. Muy bien. Gracias a todos por su participación y sus valiosas contribuciones. Ha sido una discusión muy enriquecedora sobre una obra fundamental de nuestra literatura. Esperamos que este análisis haya proporcionado nuevas perspectivas y una mayor apreciación por el trabajo de José María Arguedas. Gracias. A lo largo de nuestro análisis de todas las sangres, hemos explorado la riqueza y complejidad de la obra de José María Arguedas, una novela que sigue resonando profundamente en el contexto actual. Hemos visto cómo Arguedas, a través de su narrativa y sus personajes, nos presenta un retrato vivido de las tensiones y desafíos que enfrentaba el Perú en los años 60, muchos de los cuales aún no son relevantes. Hemos discutido la lucha por la tierra, un símbolo potente de identidad y supervivencia para las comunidades indígenas, y cómo esta lucha refleja las actuales batallas por los derechos territoriales y la justicia social.